atmosféricas por la Universidad Veracruzana, es maestro en física de la atmósfera por la UNAM y está realizando ya finalmente su proceso final del doctorado en Ciencias y Tecnologías del Agua en el INTA. Actualmente es académico de tiempo completo de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana. Es miembro del grupo de expertos en detección de índices climáticos, de cambio climático de la Comisión Climatológica de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial. Su tarea principal ha sido la implementación del Marco Mundial de Servicios Climáticos en los territorios específicos, principalmente en el norte de México, Centroamérica y el Caribe. Es miembro fundador del Foro de Predicción Climática de la República Mexicana. Este foro de difusión y divulgación, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de Centroamérica y el Caribe, y también el punto focal que se ha señalado sobre los servicios climáticos que presta este sistema. Él tiene una experiencia muy amplia como servidor público. Esto nos da pie precisamente a establecer un diálogo central entre la academia, entre las redes, entre los diferentes miembros, con este sector gubernamental. Él participa frecuentemente en las actividades del Comité de Meteorología del Estado de Veracruz, por lo que hace este enlace, esta sinergia para poder precisamente hacer o vincular estos servicios climáticos. Él se integró desde el inicio a la red SCLIM, es un promotor muy fuerte y es un conocido por toda la red, pero también por el sector gubernamental, lo cual permite precisamente este enlace. Recalco esto porque es una de las funciones fundamentales de la red SCLIM. Entonces, dejamos con ustedes principalmente a Jorge Luis para que platique con él. Él hará la presentación específica de su ponencia y recuerden, tenemos 20 minutos de la ponencia, después una serie de preguntas que les pido por favor las señalen vía el chat que tenemos. También podemos abrir, si el tiempo nos da, una serie de debates, pero principalmente nos focalizaremos en las preguntas. Les pido por favor a todos que pongan en silencio su micrófono y por favor, Jorge Luis. Sí, muchas gracias, Oscar, muy amable. Me siento muy honrado de haber sido considerado para participar en este seminario, ya que, como saben, en nuestra red, pues bueno, tiene tantos integrantes que todos participan activamente y tantos temas. En realidad es un honor estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias a la red y a todos los que están organizando este seminario, que hoy nos va a permitir dialogar sobre varios de los aspectos de nuestras líneas temáticas y que, bueno, sin duda nos va también a posibilitar el plan. Después de que esta contingencia sanitaria finalmente concluya, ya que sin duda muchos de los procesos que teníamos ya funcionando de alguna manera tendrán que tener algunos cambios. Voy a tratar de compartir ahora la pantalla para mostrar la presentación y me voy a apurar para usar los 20 a 25 minutos que tengo y bueno, esperamos que se detonen algunas preguntas. Lo que van a ver el día de hoy, algunos de ustedes han visto resultados de esto previamente, no son investigaciones realmente nuevas, pero son para reflexiones sobre los temas que son de interés de la red. A ver, por favor me indican si ya está ahí la presentación. Listo. Muy bien, esta sesión va a versar sobre tres aspectos relacionados con el clima, sobre datos, predicción y servicios climáticos. En el contexto tanto de la COVID-19.
A ver, aquí le digo siguiente. Ok. Y entonces me gustaría iniciar, todo no estuviera familiarizado con redes clima, así que una disculpa a los compañeros que ya son miembros de la red y demás, pero me voy a permitir recordar que Redes Clim es una red temática de CONACYT de investigación que se formó en el 2011 y que tiene como meta conjuntar la colaboración de todos los actores de la sociedad, ya sean investigadores, tecnólogos, empresarios, tomadores de decisiones, para impulsar soluciones al problema de los desastres meteorológicos y climáticos. Esta red es una red, para quienes estén en la audiencia y tengan interés en el tema, que permite la afiliación casi de cualquier actor que en la sociedad mexicana tenga interés en el tema de los desastres de origen hidrometeorológico y climático. Si alguno de ustedes tuviera interés en adherirse a nuestra red, por favor visite la página de internet de la red y ahí encontrará una convocatoria que está abierta permanentemente para que ustedes desde sus nichos de acción puedan unirse a este grupo que es de múltiples sectores de la sociedad y que tiene como única finalidad el incidir en la reducción y en la mejora en nuestro manejo de los desastres de origen hidrometeorológico y climático. Ahora bien, este seminario nacional surgió en el contexto del COVID-19, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es una enfermedad infecciosa causada por el último coronavirus que se ha descubierto, para el cual aún no hay cura, después del brote de Wuhan en China en 2019. Bueno, tenemos una pequeña situación aquí de comunicación en lo que... Listo, continuamos. Emergencia sanitaria, no de origen hidrometeorológico ni climático, ha tenido impactos de manera transversal en todas las otras áreas. Y para quienes estamos interesados en los desastres de origen hidrometeorológico y climático, tiene también ciertas implicaciones. Por otro lado, me gustaría comentarles datos, predicción y servicios climáticos, que fue el tema que elegí, se refiere a la línea de generación y aplicación del conocimiento que tengo en la licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana, la cual fue aprobada en el año 2016 y que tiene como objetivo hacer investigación sobre los temas de la ciencia del clima, cuyo conocimiento y aplicación promueve el beneficio de los sectores socioeconómicos. Empezaré refiriéndome entonces a los datos climáticos. Y todos espero que tengan clara la diferencia entre meteorología y climatología, o entre tiempo y clima. En caso de que alguien no lo recordase, les comento que cuando hablamos de datos meteorológicos o datos del estado del tiempo, nos referimos en escalas cronológicas desde unos cuantos segundos y minutos hasta algunos días únicamente. Y cuando hablamos de datos del clima o de datos climáticos, estamos hablando de datos que están meses, estaciones, años, y que nos proporcionan las estadísticas del estado del tiempo, por decirlo de alguna forma, que nos dan información más en el largo plazo. Yo aquí voy a ir mezclando, voy a ir hablando un poco de ambos, aunque mi objetivo central son los datos del clima, es decir, para plazos más largos. En mayo del 2020, el 7 de mayo específicamente, la Organización Meteorológica Mundial publicó en esta nota de prensa su preocupación porque el COVID-19 empezado a andar, en el que los aviones comerciales recolectaban información meteorológica para después
enviarla a los centros operativos de predicción, se desplomó hasta en un 80%. Entonces, en los datos de la aviación, donde hemos tenido el impacto más grande, quizá por la suspensión de los vuelos en la recolección de los datos meteorológicos, seguido del impacto en la recolección de los datos en la superficie del planeta. Y esto sucede mayormente en los países que aún se encuentran en vías de desarrollo. Muchas de las observaciones se realizan de manera manual por observadores humanos y las restricciones de movilidad asociadas a la pandemia sin duda han impactado en el número de observaciones que se realizan. Específicamente, la Organización Meteorológica Mundial nos habla de una reducción de hasta un 90% en algunos casos en los territorios de África y de Latinoamérica, que es donde las redes de observación son convencionales. Y esto ha puesto de manifiesto una palesca en los sistemas de observación y las alertas tempranas, ya que independientemente de la pandemia, sabemos que continúa el cambio climático y que hay una tendencia en respuesta al cambio climático a un aumento. En los desastres, por más que se definan las políticas públicas en la escala nacional, en realidad es que, bueno, las formas de adaptarse ocurren en la escala local, en el entorno más cercano en el que vivimos. Y los datos son tan importantes en cualquier fenómeno meteorológico como en el caso también de los ciclones tropicales. Les recuerdo que los ciclones tropicales son una familia que incluye a las depresiones tropicales, las tormentas tropicales y los huracanes de las 5 categorías. Recordando un poco a los que tuvieron distintas categorías, porque Manuel fue solamente tormenta tropical. Buenas tardes. Es cuando el ciclón alcanzó la categoría de huracán, mientras que Patricia fue de los huracanes de mayor categoría, huracán categoría 4. Sin embargo, con algunos miembros de Redes CLIM, que en ese entonces eran estudiantes y ahora, bueno, ya están en su posgrado y han continuado en la red, sobre todo en colaboración con el doctor Luis Farfán del CICESE, Castillo Bautista nos mostraba cómo, a pesar de que Patricia había sido huracán categoría 4, había tenido un impacto menor que Manuel, que solamente había sido tormenta tropical. Y nos preguntábamos o veíamos entonces por qué un ciclón no necesariamente tendría que ser el de mayor intensidad para causar los desastres de mayor impacto. Y un factor que posiblemente se encontraba relacionado es el índice de desarrollo humano de los territorios donde estos ciclones impactan. En este caso por la tormenta tropical, mientras que un huracán tan poderoso como Patricia no causó tantos daños. Esto nos pone en el contexto de que no se necesita que sea realmente un gran extremo meteorológico para traducirse en impactos, sino que debemos poner mucha atención a los otros factores del riesgo, como la vulnerabilidad, la exposición y la capacidad de prevención y de respuesta para reducir los otros miembros de Redes CLIM, con base en los datos climáticos, alcanzaron a identificar para ¿No le contaron? Sí. poder tener alerta, ya que la identificación de umbrales nos permitiría ir transitando allá a implementar el alertamiento temprano. No obstante, con el impacto del COVID en la toma de los datos, todavía es una pregunta abierta en este momento que no hemos abordado, saber si estas posibilidades se han reducido al reducirse el número de observaciones.
Dentro de Redes CLIM hay miembros que se han dado a la tarea de tratar de fortalecer las capacidades instaladas en el país, ya que las instituciones con el mandato gubernamental tienen toda la fortaleza que necesitarían en términos de recursos humanos y tecnológicos para ofrecer información ante los desastres. Y entonces aquí muestro, con autorización del doctor Luis Farfán del CICES La Paz, una página desarrollada por él ahí en Baja California, donde hay datos en tiempo real para el seguimiento de los ciclones tropicales. En esta página ellos colocan información de las tormentas que están alrededor de México, de los datos observados en tiempo real en las estaciones del país donde se encuentran los ciclones tropicales, y también compilan información de satélite y de otras fuentes. Ya en términos de los datos climáticos, otros esfuerzos también de lagos para poder realizar estudios. Y bueno, no hay que demeritar que también en el gobierno, esta administración de las unidades administrativas en las que se desarrollan, estos son esfuerzos ya instalados desde hace mucho tiempo. Y uno de ellos es el sistema de información hidrológica. Nuestras redes sobre hidrología ha hecho finalmente disponible este sistema que anteriormente era cerrado solo para la Comisión Nacional del Agua, pero ahora es público. Si ustedes visitan esa página de internet, verán que ahí se encuentra todos los días en tiempo real la información de cuánta precipitación ha ocurrido en el país y también de los últimos 6 días, y es posible ir monitoreando de esta manera ya los datos en tiempo real, cosa que no es posible con los datos históricos, que tienen un desfase de algunos, incluso de algunos meses. Entonces, si no conocían esta página, los invito a que la visiten, es abierta y ahí están los datos para la consulta de todo el mundo. La ventaja del sistema de información hidrológica es que está basado en estaciones de observación que son operadas únicamente por personal remunerado, por personal que sí es empleado del gobierno. Y entonces, tropical Cristóbal, no huracán, sino tormenta tropical, considerando que en los estados en los que se mantuvo en los estados en los que se mantuvo estacionaria, tienen 2 de ellos un índice de desarrollo humano mayor a la media nacional, como en el caso de Quintana Roo y de Campeche, y uno de ellos por debajo, que sería Yucatán. Sin embargo, es tema para la investigación, ahora que tengamos el recuento de los daños, de los desastres, y entonces podamos proceder a hacer alguna inferencia al respecto. Finalmente, mencionar que el proceso de observación no lo es todo. El proceso de observación es solo el primer paso de una cadena que incluye el análisis de calidad, de homogeneidad, cálculos de índices y análisis por parte de los sectores socioeconómicos de los datos climáticos para transformar los datos en información. Así que hay todo un proceso que depende fuertemente del fortalecimiento de nuestras redes de observación. Paso ahora a hablar del tema de la predicción climática, aunque voy a empezar hablando de predicción meteorológica. Con mucho gusto vi que la institución oficial, la que tiene el mandato de hacer la vigilancia y la predicción del estado del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional, a pesar de que, escúchenme esto, el Servicio Meteorológico de nuestro país tiene una persona, una miembro del personal por cada 1.000.000 de habitantes, aproximadamente. Más de 120 millones de habitantes en México y un empleado del Servicio Meteorológico Nacional por cada 1.000.000 de habitantes aproximadamente. Y ahí es algo en lo que no hemos podido incidir en convencer a los gobiernos fortalezca. Porque, bueno, se da por sentada que la información meteorológica está siempre allí. No se ve toda la parte tecnológica y científica que hay detrás, ni las necesidades. Y ahí se depende un poco del actuar en otras escalas como la estatal o la local. Bueno, sin embargo, aún con sus limitadas capacidad numérico de predicción,
para entonces hacer este despliegue en sitios puntuales donde se encuentran los hospitales de las variables meteorológicas. Y ellos entonces nos dan el pronóstico hasta a un plazo de varios días, donde ponen la precipitación, las temperaturas máxima y mínima, dirección del viento y demás, y la localidad en la que se está teniendo el pronóstico numérico. Entonces, esto ha sido un valor agregado durante la contingencia sanitaria, incluso coloreando con un semáforo los rangos en los que se podría considerar peligrosidad respecto a los valores pronosticados de la meteorología. Pasemos ahora a hablar de la predicción de largo plazo o climática. Les comento que el planeta corresponde al de Washington y es el que utilizamos. Pero estos centros operan de la siguiente manera. Ellos funcionan para la escala de todo el planeta y de ahí la información debe de ser adaptada a la escala regional y de ahí a la escala nacional y de la escala nacional se tiene que adaptar la información a la escala local. Por eso es que es tan importante que en cada uno de los estados de la República se cuente el estado del tiempo como con el grado de precisión que se requiere en los estados y con las necesidades que se puedan resolver, es posible impulsar y promover estas capacidades. No tiene que ser centralizado ni a nivel nacional. Cada estado civil, la que trata de incidir en esta provisión de información a la sociedad en la escala estatal, y también hay otros casos, entiendo que en Campeche y en Guerrero. Bueno, estos centros globales que mencioné y algunos otros, como el IRI en la Universidad de Columbia en Nueva York, que monitorean el clima, conjuntan la información de los modelos y tenemos que actualmente los modelos climáticos están arrojando resultados que han permitido a los pronosticadores indicarnos que para la segunda mitad del año es probable que se tenga el desarrollo de una fase de la niña. En el fenómeno del niño, oscilación del sur, hay tres fases: el niño, la niña y la fase neutra. Actualmente estamos posibilidades de que en la segunda mitad del año se desarrolle la fase de la niña. Diagnóstico de la niña, y regularmente hay menos precipitación en el norte del país y más precipitación en el centro-sur. Y que la temperatura es más pronóstico. Que vean a continuación, me apuro porque ya me estoy conjuntando el conjunto multimodelo de Norteamérica altas, que lo normal en Baja California Sur. Agosto, un patrón con la predicción de una temporada de ciclones tropicales con mayor actividad que el promedio. Y en octubre empezamos a ver la señal de la sequía en el norte del país.
la cual se intensifica para noviembre y diciembre, lo cual en principio sería consistente con el desarrollo de la niña, plazo a la agricultura. El Servicio Meteorológico, que es la institución oficial, emite hasta 6 meses más. Porque tomadores de degenerado en la tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, donde se aprobó una serie de conceptos, de pasos para que entonces, en resumen, se adapten los productos meteorológicos y climáticos a la medida de los sectores socioeconómicos. Y mundialmente se declararon 5 sectores como los prioritarios: agricultura, reducción de desastres, que es donde entra nuestra red, agua, salud y energía, aunque también se pueden sumar muchos otros que no están en esta lista de 5, pero que ya en cada país tengan importancia. Y de lo que se trata es de adaptar la información tecnológica y científica del reto grande, porque hay que construir puentes de comunicación en 2 direcciones, ya no hacerlo únicamente de manera unidireccional, sino subir al tren de la información a los actores de los sectores socioeconómicos. El marco mundial se trata sobre todo de creación de capacidad en la investigación, en las observaciones, en las operaciones, en los sistemas de información. Y nuevamente se repite esta condición que tienen que interactuar todas las escalas espaciales. Aquí les dejo en la presentación, que va a estar disponible, los pasos que están propuestos para implementar un marco de servicios climáticos. Esta recomendación es para los países, pero puede suceder para cualquier círculo de acción, no necesariamente el nacional, sino puede ser el ámbito estatal, el ámbito sectorial, o incluso al nivel de municipios o de comunidades. Las capacidades con las que se cuenta o cómo se podrían mejorar. Desarrollar un plan en consenso con todos los actores, validar ese plan y entonces lanzar el marco. Y pues aquí el gran reto es andar la última milla, que consiste en llegar a quienes realmente necesitan la información. Por ejemplo, vemos y les entregan la información. Esto se hacía presencialmente y el COVID-19 ahora de alguna manera ha impedido que estas actividades presenciales, los del trigo en el norte, pero ahora ya no podremos hacer estas reuniones presenciales y entonces habrá que plantear cómo lo vamos a hacer de forma remota. Y la foto de abajo es del caso de Centroamérica, que ellos sí han logrado que sus ministros, al nivel de los ministros de los gobiernos, tengan eventos periódicos donde tomen decisiones para la seguridad alimentaria, la agricultura, la salud y otros sectores con base en la información del clima. Pero esos son retos que en México aún tenemos pendientes para convencer a los principales tomadores de decisiones, creadores de políticas públicas, de que la información del origen hidrometeorológico y climático de los desastres es relevante para poder incidir en su reducción. Perdón si me he extendido un poco, estoy a sus órdenes. Muy bien, gracias por la presentación. Vamos a empezar con las reflexiones, con las preguntas. Ya tenemos algunas preguntas aquí con los colegas. Sobre todo una pregunta
o una reflexión, puede decirlo así, es esta implementación a nivel local de estos marcos. Si bien hay direcciones en cómo hacer las cosas, la implementación a nivel local enfrenta muchos retos. Las capacidades, por supuesto, es una de las más importantes, pero también el territorio, el tamaño del territorio nacional, con sus características, con sus diferentes climas, con sus diferentes sistemas de entendimiento de estos sistemas naturales y estos impactos que tiene el hombre y cómo convivir con esa naturaleza. Y bueno, esa implementación pues es el reto más grande. Una de las preguntas que nos señala Julio César Morales es cuál es la confiabilidad de los datos de precipitación diaria estimado, como siempre, a través de percepción remota. En específico, él señala uno de estos instrumentos en comparación con los registrados por las estaciones climatológicas. Ya tenemos esta gran discusión siempre, ¿no? Cómo manejar datos de las estaciones y cómo enfrentar a través de percepción remota estos modelos. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar primero con ellos? En torno a la reflexión, comentarles que efectivamente el país es tan grande y tan diverso que cuando, por ejemplo, interactuamos con nuestros colegas de Centroamérica, muchas veces nos damos cuenta de que un solo estado de la República tiene casi las mismas dimensiones o características geográficas, económicas y de población que uno de los países de la región centroamericana. Y entonces, efectivamente, es un reto tremendo el poder construir las capacidades, desarrollarlas e ir hacia adelante. Situación que, bueno, se trata de resolver, pero aún no tiene el empuje necesario desde las instancias, pero recientemente el gobernador del estado de Veracruz envió una carta a la Organización Meteorológica Mundial solicitando ayuda para implementar el marco veracruzano de servicios climáticos. Sin embargo, la respuesta fue que sí se podía siempre y cuando fuera a través de el representante de México ante la organización, que es el director del servicio meteorológico. En cada país, el director del servicio meteorológico es quien representa al país ante la organización. Y bueno, ahora se está en el proceso de precisamente llevar adelante un convenio con el servicio meteorológico para tratar de implementar estas estrategias en el estado de Veracruz. No obstante, la postura ha sido que hay que adherirse a el marco de acción nacional. Sin embargo, y andar todos juntos al mismo paso, no sé si sea la mejor estrategia, porque si un estado tiene otras necesidades y otras capacidades, quizá podría ir un poco más rápido. Ajá. Entonces, bueno, estará por verse, pero les comento que se están empezando a dar algunos pasos. Y no hay, que yo sepa, una restricción para que actores del sector privado o de otros sectores de la sociedad pudieran incidir en la implementación. Con respecto a lo que nos comenta Julio, efectivamente los sensores remotos, en el caso de las estimaciones de lluvia por satélite, son estimaciones derivadas de la temperatura del tope de las nubes, por lo que no hay información de qué sucede debajo del tope de la nube, de los procesos asociados a convección o de la termodinámica que está ocurriendo ahí debajo. Y entonces las estimaciones muchas veces tienen sesgos. Viene a mi mente California, en Santa Bárbara, de ellos a través del satélite estiman la precipitación y luego lo combinan con los pluviómetros, la información de los pluviómetros que esté disponible, pero tiene fuertes sesgos. Y algunos investigadores, Juliette Perdigón, por ejemplo, en uno de sus artículos documentan determinado
los sesgos, entonces... Tenemos un problema de comunicación y bueno, hay varias preguntas todavía y yo creo que no solamente en el área Eso de es bajando. meteorología. Bueno, Jorge, perdón, Perdón, parece se que había estamos perdiendo tu desconectado. señal. ¿Podrías revisar? Es que te Sí, ¿sí me perdemos. escuchan? Ahora sí. ya ahora sí, Sí, sí. perdón. Entonces, les decía, se transforma en un reto de investigación porque hay que trabajar en determinar los sesgos y en corregirlos. Una pregunta muy importante es la verificación sobre los pronósticos climáticos que han mostrado. Sobre todo esa es una pregunta muy constante cuando presentamos modelos o pronósticos, sobre todo. Eso lo hace Cristian Domínguez. Sí, sin duda, es fundamental trabajar en la verificación de las predicciones. A ver, me dice aquí Welsh que comparta, que deje de compartir el video para ver si eso nos ayuda en estabilizar la conexión. Ok, bien. Sí, efectivamente, la verificación es fundamental. Es como decir que si hay un pronosticador, ya sea del estado del tiempo, del clima, que les diga que es buen pronosticador, pero no les diga cuántas veces le ha atinado, pues entonces no le podemos creer, ¿no? Porque nos tiene que decir cuál es su habilidad de pronóstico. Ajá. En qué medida sus predicciones son acertadas. Eso es una forma, digamos, simple de mencionarlo, pero existe toda una línea de trabajo científico sobre la verificación de las predicciones con métricas establecidas y las predicciones deben ser parte obligatoria de las prácticas de la predicción. Para hacer las verificaciones, sin embargo, se requiere contar con muchos pronósticos. Y yo hago un pronóstico solo para esta semana y lo califico y en toda la semana me fue bien, pues está súper bien, pero a lo mejor la siguiente semana me va mal y si ya no lo califico, entonces ya no sé que se balancea, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener un historial de pronósticos muy, muy grande, tener una base de datos de las predicciones y entonces si uno está empezando a pronosticar ahora, se ve ante el reto de generar predicciones en el pasado, ¿sí? Hacer como si esos pronósticos apenas los fuera uno a generar en el pasado, tan atrás como sea posible, se llaman los pronósticos retrospectivos o las bases de datos de hindcasts. Y esas predicciones retrospectivas son las que permiten comparar el valor pronosticado con el valor observado en realidad y entonces poder definir un porcentaje de habilidad en el pronóstico. Aquí lo interesante es que la predicción no tiene que ser 100% confiable porque no existe el pronóstico perfecto, sino lo interesante es por parte de los usuarios encontrar con qué porcentaje de habilidad por parte del pronosticador se puede tomar una decisión y de qué calibre. Por ejemplo, si le decimos a alguien que administra las presas, hay una probabilidad del 60% de que haya una lluvia muy intensa por arriba de 80 milímetros. Con ese 60% de probabilidad, quien administra la presa podría tomar una decisión de si abrir las compuertas para liberar un poco de agua si es que fuera necesario. Ese es el tipo de trabajo que se requiere y ya no es ciencias atmosféricas o ciencias del clima. Eso ya es toma de decisiones, teoría de juegos, otras áreas del conocimiento. Muy bien. Una pregunta, vamos a decir, asociada es la confiabilidad de esta proliferación de sitios, de páginas que brindan pronósticos y que la población recurre a ellos, pero no recurre a las fuentes oficiales. Entonces nos pregunta el doctor Angelotti, ¿qué deben de hacer las páginas oficiales del clima en México para competir con estas plataformas? Pues son más atractivas, más dinámicas. ¿Qué está pasando en esta, digamos, en estos mundos paralelos? Sí, es una muy buena pregunta, sobre todo ahora que estamos en una época en la que con las redes sociales y demás es muy fácil que quien sea dé un pronóstico sin tener el mandato, sin tener la oficialidad.
E incluso puede haber fake news, ¿no? Lo cual es otro de los temas que enfrentamos. Bueno, no sé realmente cuál sería la estrategia, pero lo que opino personalmente es que se necesita una estrategia muy fuerte de difusión y de penetración de la información y de los productos disponibles. Por ejemplo, y ahí es donde lo que les platicaba del caso del marco estatal de servicios climáticos de Veracruz, el servicio meteorológico lo que nos ha dicho es, primero vamos a acercarnos para que en todo el estado los sectores conozcan los productos que ya existen y entonces aprendan qué tenemos en términos de la base de datos, de los pronósticos, etcétera, y cuando ya conozcan lo que ya existe, nos digan si eso les sirve o si de veras necesitan hacer cosas adicionales. Yo pienso que va a pasar lo segundo, pero sí es importante que primero suceda lo primero. Pero no hay una manera realmente definida en este momento de hacer eso que nos comenta Angelotti. No se me ocurre realmente qué se podría hacer, porque también sucede que estando la institución oficial únicamente en el sector del manejo de agua, si hay necesidades por parte de la agricultura, de la energía, de los bosques, de la pesca, o de otros sectores y no hay respuesta, lo cual ha sido el caso, porque no hay forma de dar la respuesta, no hay la capacidad, pues entonces ellos buscan alternativas. Ajá, entonces es una buena pregunta y la doctora Cristian Sarmiento, que va a dar el siguiente seminario el día de mañana, también con el doctor Angelotti, ella ha estado trabajando en el asunto precisamente de la percepción, de las predicciones, y quizás ella pudiera mañana, bueno, no lo sé, es otro tema, pero comentar brevemente o ahora si quiere sobre este asunto. Bueno, una de las cuestiones también principales es este distanciamiento o mala comunicación que se tiene entre los diferentes sectores y mucho va ahí, ¿no? Bueno, yo lo categorío así como ese el no compartir, pero en específico el doctor Manuel Rodríguez nos señala en su pregunta es ¿por qué las autoridades, si conocen esta información, por qué o cuál es este gran problema del uso de la información en un nivel, vamos a decirlo así, común? ¿Por qué tenemos todavía esta gran brecha? Y precisamente quizá relacionada con la pregunta anterior, es por qué no logra estos servicios de información nacional permear a este nivel de lenguaje accesible para todos. Pues en realidad es un tema que en algún momento el maestro René Garduño del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM puntualizó desde hace mucho tiempo y otros muchos investigadores que nos han dicho que en México desafortunadamente falta mucho por hacer en términos de educar a la población, de tener una alfabetización del clima, ajá. Como en algunos otros lugares donde todos conocen qué significan los términos meteorológicos, muchos otros conceptos. En México, desafortunadamente, no se tiene eso, ¿no? No sé si es parte de la educación básica donde se debiera de incidir, pero no hay ese desarrollo en la cultura de las ciencias atmosféricas, del tiempo, del clima, de la hidrología, ni de la importancia. Es lo que les decía al principio. Se da por sentado que esa información existe, que está ahí, y muchas veces ni siquiera se entera algún actor de la sociedad de la relevancia que podría tener para su actividad si tomara en cuenta este tipo de información. Ahora con los medios electrónicos y con las nuevas generaciones quizás exista una oportunidad de incidir en eso y en que las nuevas generaciones vayan adquiriendo mayor información desde la edad temprana. Muy bien. Una pregunta del doctor Martín Montero es, ¿cuál es tu opinión sobre cómo los servicios climáticos actuales en México podrían contribuir en mejorar la potencial conexión con el COVID-19, con el clima? ¿Qué piensas de las diferencias de esto a nivel regional de México? Bueno, una tesis doctoral también. Bueno, sí. Bueno, me voy a referir inevitablemente al caso de Centroamérica y al caso de Norteamérica. Y es que México, pues no solo geográficamente, sino también en términos de capacidad, estamos en medio
Y el peligro es que nos quedemos, se dice coloquialmente, como el perro de las dos tortas, ¿no? Ni para un lado ni para el otro. Porque Estados Unidos y Canadá nos han ofrecido abiertamente a México, a quien quiera sumarse, eso es a quien quiera sumarse, todas las herramientas tecnológicas, acceso a sus resultados de modelos, de datos, nos ofrecen incluso capacitar a los mexicanos en el uso de la información que ellos producen, y pues ellos tienen una cantidad de recursos grandísima, así es que no, casi ilimitada a pesar de las restricciones de sus gobiernos, de algunos de sus gobiernos en Estados Unidos específicamente, pero ellos tienen demasiado tecnología, demasiada ciencia y lo han ofrecido a México. Aquí en México, que no tenemos supercomputadoras suficientes, que no hay capacidades realmente instaladas, una opción sería usar lo que producen Estados Unidos y Canadá. De hecho, ya no me dio tiempo de ponerlo en la presentación, pero quería mencionar que precisamente el año pasado, la Organización Meteorológica Mundial designó el Centro Regional de Servicios Climáticos de los Estados Unidos. Tiene una página. Y Estados Unidos lo que ha dicho con ese centro regional, ya no global como los que mencioné, sino regional, lo que ha dicho es que su principal intención es atender a México y a Centroamérica y el Caribe con los productos que genera. Entonces ahí un reto es usar lo que ellos ya tienen listo y tratar de ver si nos sirve y cómo lo podemos aprovechar. Pero si miramos hacia el sur, es otro caso, el caso opuesto. Centroamérica tiene toda la fortaleza en términos de la diseminación y el aprovechamiento de la información. Y les comentaba que eso sucede incluso a nivel ministerial. Ellos han logrado permear de una manera impresionante en los tomadores de decisiones y en los grupos organizados como el Sistema de Integración Centroamericana para que la información del clima sea tan relevante para ellos que ellos no tomen decisiones si no han tenido antes una información que actualizan a través de las plataformas humanas y tecnológicas que ellos mismos han construido. La plataforma del Foro del Clima de América Central y la plataforma del Foro de Aplicaciones y una plataforma tecnológica llamada Centro Clima, desarrollada con apoyo de los Estados Unidos, pero que ya la tienen. Entonces, de los dos lados hay lecciones que aprender. Y en México, yendo a la pregunta, pues en México todavía no hemos podido establecer, ya no digo fortalecer ni construir de lleno, sino solamente establecer los primeros puentes entre los proveedores y los usuarios de la información. Necesitamos trabajar muchísimo en la participación y en el compromiso, en el engagement de las partes interesadas, de los stakeholders. Necesitamos de alguna manera tener en nuestro ámbito de acción, ya no nacional, sino en nuestro ámbito de acción local, contactos que sepamos que a lo mejor, a veces esto pueden ser los servidores públicos de mando medio, que son los que luego no rotan con los cambios de administración. Pero necesitamos enlazarnos de lleno con alguien que sepamos que se va a quedar de largo plazo con nosotros, interactuando en el uso de la información. Y eso es complicado, porque hay que identificar quién realmente tiene el compromiso y quién va a poder construir una relación tecnológica con proveedor de información para ir incidiendo realmente en que la información sirva. Y para cómo impactaría en el manejo del COVID-19, la verdad no tengo idea. De hecho, yo estoy esperando la presentación del doctor Montero, que es precisamente sobre clima y COVID, para ver qué nos platica al respecto. Así también sirve que nos preparamos para las charlas siguientes. Una pregunta específica es también sobre esta ausencia de datos, ¿no? Entonces, la doctora Andrade señala o pregunta, ¿cómo atender la ausencia de observaciones debido a la pandemia para tratar de compensar esta ausencia de datos, precisamente? ¿Qué va a pasar en estos periodos donde no se tuvo información? ¿Cómo otra vez regresamos a los modelos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que consideras? Pues bueno, no va a haber forma de realmente recuperar los datos perdidos. Alguna vez nos decía Neville Nichols, un dato perdido es un dato perdido. Si no está, simplemente no está. Y puede haber intentos por reconstruirlos a través de técnicas de estimación indirectas, de interpolaciones, de diferentes métodos. Y eso es lo que probablemente va a suceder, que va a haber esfuerzos de reconstrucción de los datos que no fueron medidos
los cuales habrá que etiquetar como que son estimados, no son observados, y entonces tener las reservas del caso con la incertidumbre asociada a esa información. Por ejemplo, pensemos en el caso de la tormenta tropical Cristóbal. ¿Cuántos pluviómetros hubo de los que habitualmente funcionan en la península de Yucatán que estuvieron reportando las mediciones durante los días en los que la tormenta estuvo estacionaria allí? Esa es una pregunta que podríamos tratar de resolver en el corto plazo. Y si faltan mediciones, bueno, ¿qué tanto las necesitamos? Es posible que, por ejemplo, si en un municipio específico se necesitaran los datos para la declaratoria de emergencia o de desastre, y entonces poder acceder a los fondos de recuperación y no hubiera información, habrá que usar datos indirectos, datos alternos, otras evidencias que no necesariamente sean las mediciones instrumentales para poder entonces satisfacer la demanda de información. Y en términos del futuro, ya, dado que de todas formas a nivel mundial va a quedar un hueco de observaciones por la pandemia, como dijimos, en las mediciones de los aviones y en las mediciones manuales, para el futuro la transición debe ir hacia instrumentar de manera automática. Los riesgos en México son que cuando se han querido instalar estaciones automáticas, no se ha pensado que una estación automática no es solamente comprarla y ponerla y ya, sino que requiere mantenimiento, y el mantenimiento cuesta, y eso debe ser parte de la planeación estratégica cuando se instrumentan las redes automáticas de observación, por un lado. Y por otro lado, que tampoco es poner la estación y ya, sino que tiene que ponerse preferentemente en un sitio donde ya haya mediciones en el pasado, aunque sean manuales, para que entonces los dos registros, tanto el manual como el automático, estén paralelamente ocurriendo durante un tiempo considerable que permita calibrar ambas y saber que estamos midiendo lo mismo. No se generen inhomogeneidades en la serie de tiempo. Y el otro tema, pues, son los riesgos asociados a que a veces para instalar la estación pueden sufrir vandalismo o pueden simplemente estar expuestas a otros riesgos en lugares como los remotos y recónditos de México, donde es difícil proteger un equipo que muchas veces se considera sujeto de robo o alguna otra cosa así por el estilo. Pero México tiene que empezar a transitar hacia allá. Y, perdón, un último comentario sería que ya debemos apostarle a que estamos en un momento en el que no podemos depender del gobierno completamente para poder responder a los desastres ni a las necesidades de información. Eso sería caer únicamente en el proteccionismo y depender de la operabilidad que nos pueda garantizar el Estado. Como sabemos, incluso esta misma red pues es un grupo intersectorial de la sociedad que busca precisamente incidir en dar respuestas a problemáticas que requieren soluciones que a veces rebasan la capacidad oficial. Entonces debemos empezar a promover la red de redes, donde ya no únicamente las estaciones meteorológicas oficiales son las que tomamos en cuenta, sino que haya estaciones meteorológicas de otras agrupaciones, ya sea de organizaciones no gubernamentales, del sector privado e incluso de voluntarios. En Estados Unidos les tomó 10 años integrar la red de redes y ahora la tienen, pero entonces tienen información que viene de diversas fuentes. Transitar hacia allá, aunque todavía no sé cómo. Ya Redes Clima habría propuesto la creación de un Centro Nacional de Datos Climáticos en uno de los planes estratégicos. Desafortunadamente la propuesta quedó allí, ahí está. Sería cosa de retomarla y ver si podemos ir adelante. Muy bien. Bueno, ahí están muchas tareas pendientes también para motivar a la Redes Clim. Una última pregunta para que nos dé tiempo también es, y creo que esto se tocó en la última reunión. Nos pregunta la doctora María Luisa Hernández que ella ha observado que las tormentas y depresiones tropicales provocan más precipitaciones que causan inundaciones, más que los ciclones tropicales. ¿Existen estudios con relación a esta hipótesis? Sí, gracias por la pregunta. Seguramente la doctora Cristian nos hablará mucho de esto en su seminario sobre ciclones tropicales en tiempos del COVID.
pero me atreveré a comentar brevemente. La clasificación de los ciclones tropicales, como la conocemos, está basada en algo que se llama la escala de Saffir-Simpson, y esa escala está diseñada en torno a dos variables meteorológicas, que son la presión atmosférica y el viento. No toma en cuenta a la precipitación. De manera que entonces, cuando hablamos de un huracán 4 como Patricia, lo que quiere decir es que la presión en el centro de ese ciclón fue muy baja y sus vientos fueron muy intensos para entrar en esa categoría de huracán 4. Mientras que, por ejemplo, en Manuel, que solo fue tormenta tropical, o en Cristóbal, la presión no fue tan baja ni los vientos tan intensos. No obstante, cuando estos sistemas, que pues son sistemas de convección organizada y que tienen consigo mucha humedad, llegan a territorios como el de México, en el que hay montañas muy altas y cordilleras y estructuras orográficas muy complejas, estos sistemas hacen que la interacción de esos vientos húmedos o de esa humedad muchas veces resultan en inundaciones. Entonces se necesitaría tener una escala de clasificación de los ciclones tropicales en la que se tomara en cuenta la precipitación. Y es un tema que se ha discutido mucho en la comunidad científica, pero hasta la fecha todavía no hay una propuesta que ya sea la propuesta para generar esa escala que en realidad es necesaria en las latitudes tropicales. Muy bien, pues agradezco mucho a todos que hayan participado. Hay una serie de comentarios también que están ahí asociados y que de todos modos se les va a hacer llegar al doctor Jorge Luis en este sentido para que él pueda también ponerse en contacto con ustedes directamente y seguir conversando sobre este tema. A todos les agradezco mucho su participación. Ha sido una sesión muy agradable. Tenemos casi 50 participantes, entonces eso también llama la atención para poder estar divulgando nuestras tareas de la red SCLIM. Jorge Luis, muchas gracias también por tu tiempo en estos momentos y también, bueno, no sé si quiera cerrar el doctor Welch la sesión número 3. Y saludos a todos. No, doctor, adelante, toda suya. Bueno, una de las cosas, o lo más importante para nosotros es la tarea que nos deja pendiente el seminario. A todos los invitamos a leer la convocatoria que emitió CONACYT sobre esta situación de propuestas para la vinculación específica de estos elementos con la población, en específico los servicios que ofrece la red SCLIM, que son muy amplios y que puede hacer hincapié en los trabajos a nivel local. Yo tengo una última pregunta y me quería despedir con eso para Jorge Luis, sobre todo en el aspecto de nuestra experiencia de este huracán, o bueno, esta depresión tropical Cristóbal, y por qué no se activó todo el sistema de acción, de comunicación. ¿Por qué fue reactivo otra vez? ¿Por qué no? Si ya nos decían que iniciamos la temporada de huracanes, 1 de junio, sobre todo para el Atlántico, y el 1 de junio llegan las lluvias, llega la depresión y vemos a la gente reactivamente limpiando coladeras, nada estaba preparado, es reactivo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede entre los servicios que ofrecemos y la comunicación otra vez? Sí, bueno, yo no soy realmente experto en huracanes, súper experto en huracanes. Los expertos son el doctor Farfán, quizás la doctora Cristian, otros colegas, pero sí puedo comentar lo siguiente. Hay mecanismos instalados que a pesar de los cambios que ha habido en el gobierno nuevo, de que todas las instituciones se renombraron y algunas fuentes de datos desaparecieron, etcétera, han prevalecido. Por ejemplo, lo que antes se llamaba el Comité Técnico de Operación y Obras Hidráulicas, establecido en la Ley Nacional, en el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, ahora se llama el Comité de Grandes Presas, pero en esencia es lo mismo. Es reunir a los titulares del manejo del agua de todas las dependencias
para ofrecerles información técnica y tomar decisiones consensuadas, colegiadas de la operación del agua en el país. ¿Ah? Pues ahí el cambio de nombre, pues bueno, no sé realmente cuál sea el fin de hacer el cambio de nombre, pero lo importante es que esos mecanismos ya instalados sigan funcionando. Entonces, ese comité que sesiona una vez por semana para tomar las decisiones de cómo se manejan las presas, de cuánta agua hay disponible, de si se autorizan los riegos o no, continúa operando. Y se reúne de manera extraordinaria cuando hay una emergencia, como en el caso de los ciclones tropicales o de las... Se nos fue la comunicación. Bueno. Bueno, yo creo algo muy importante es las charlas del día de mañana. No sé, es que se rompió la comunicación, perdón. Bueno, perdón. Sí, Oscar. Y bueno, que ¿por qué se reaccionó? Porque estuvimos también enfrente de un ciclón que se formó muy rápido, súbitamente. Patricia se formó así, muy rápido. Y lo que no me atrevo a decir, porque no lo sé, pero lo infiero, es que ya estamos empezando a ver el comportamiento de los ciclones del cambio climático, que van a ser quizás cada vez de formación mucho más rápida, también de alguna intensidad más fuerte, pero de disipación súbita también. Y ahí hay varias teorías y siguen el debate, pero nos tenemos que preparar para eso, para que ya no va a haber tanto tiempo para actuar, sino que vamos a estar enfrentándonos a extremos que van a suceder en menores tiempos y vamos a necesitar responder más rápido también. Muy bien, gracias entonces por la comunicación. Nos invitamos el día de mañana a seguir nuestra comunicación con dos ponencias en específico para darle continuidad a esta discusión que nos deja Jorge Luis. Yo creo que mañana va a ser muy rica. La sesión es a las 5 y 6 de la tarde, si no me equivoco, doctor Welch. Y entonces, bueno, los invitamos mañana para poder estar platicando y vernos y aprender mucho. Yo aprendí hoy mucho. Gracias. Gracias por la consideración. Saludos a todos. Buen provecho a todos. Bonita tarde. Gracias, hasta luego a todos.